El dolor más agudo de esa semana no vino de mi rodilla, vino de la boca de mi hija. Logré ponerme de pie, aferrándome al borde de la mesita de noche, con el sudor corriendo por mi espalda mientras la incisión latía. Mi voz apenas era un susurro cuando la llamé. Xochitl apareció en la puerta, con los brazos cruzados, la impaciencia dibujada en su rostro. «Todavía no estás lista. ¿Por qué no eres como mi suegra?», espetó. Como si compararme con Amalia me fuera a hacer levantar y caminar sin ayuda. Sus palabras golpearon más fuerte que el suelo bajo mis piernas temblorosas. Había pasado 40 años en el Hospital General de Ciudad de México, guiando a desconocidos a través de enfermedades y dolores, con una paciencia que pensé haberle transmitido a mi hija. Pero en ese momento, parada en su casa en la calle Reforma, me di cuenta de que esa paciencia no se había heredado. Xochitl ajustó su reloj dorado, uno que le regalé la Navidad pasada, antes de darse la vuelta. Amalia no se quejaría. Ella se las arregla sola. Me mordí la lengua para no recordarle que Amalia nunca había soportado turnos de 12 horas, ni pospuesto una cirugía para pagar la colegiatura de su hijo. Controlé mi respiración. Me senté de nuevo en la cama y tragué el conocido ardor de la disculpa. Entonces entró Emiliano, vestido con su traje impecable, su expresión fría. «Tenemos una cena con la junta esta noche. Trata de no necesitar nada hasta que regresemos». Asentí, en silencio. La habitación olía ligeramente al perfume caro y penetrante de Xochitl, pero solo me hizo añorar el aroma cálido y antiséptico de los pasillos del hospital donde alguna vez importé. Cuando la puerta se cerró tras ellos, miré el teléfono en la mesita de noche, con los dedos temblando. Había postergado una decisión demasiado tiempo. Era hora de hacer la primera llamada. El teléfono estaba a mi alcance, pero antes de que pudiera marcar, los recuerdos se agolparon, no invitados pero insistentes. Ciudad de México siempre había sido el escenario de mis sacrificios. Todavía podía imaginar el largo trayecto desde la estación del metro Insurgentes hasta el Hospital General, con el viento invernal cortando mi chamarra vieja, porque no la había reemplazado en años. Cada peso extra iba a una cuenta de ahorros que cuidaba como si fuera mi vida. Esa cuenta después se convirtió en la colegiatura de Xochitl en la UNAM. Me decía a mí misma que las ampollas en los pies, el cansancio grabado en mis huesos, valían la pena. Mi hija caminaría por pasillos que yo nunca soñé alcanzar. Recordé cruzar el puente sobre el río de la Piedad al amanecer, mirando a los remeros cortar el agua. Solía imaginarme caminando por esos senderos con Xochitl, tomadas de la mano. Pero en cambio corría hacia otro turno de 12 horas. Cumpleaños y mañanas de Navidad se desdibujaban entre las alarmas del hospital y los expedientes de pacientes. Mis colegas bromeaban diciendo que vivía en el hospital, pero yo creía que el amor se medía por lo que sacrificabas. Cuando Xochitl se casó con Emiliano, vacié un fondo de ahorro para ayudar con el enganche de su casa en la calle Reforma. Sonreí durante la ceremonia, convencida de que la fachada de piedra y las ventanas altas le darían la estabilidad que yo nunca tuve. Esa casa, esa dirección cuidadosamente elegida, debía ser mi regalo de permanencia. Ahora, sentada en esa misma casa como una invitada no deseada, me di cuenta de que la permanencia había sido una ilusión. Ellos habían tomado las llaves, la colegiatura, la red de seguridad, y aún así lograron verme como menos que la suegra que nunca les dio un solo peso. Mis manos se detuvieron sobre el teléfono. Los sacrificios tallados en las calles de Ciudad de México no se habían borrado. Pero tal vez era hora de que dejara de pagar su precio. Con ese pensamiento, marqué el primer número. Mis dedos temblaban mientras marcaba al banco. Durante años, había visto los nombres de Xochitl y Emiliano junto al mío en los estados de cuenta, justificando cada retiro como temporal, cada sobregiro como un malentendido. Cuando la voz del gerente sonó en la línea, familiar tras 3 décadas, me armé de valor. Soy Citlali Morales. Quiero que todas las cuentas conjuntas con Xochitl
y Emiliano Vargas sean congeladas de inmediato. Retiren su acceso a mis cuentas personales. Hubo una pausa, un carraspeo cauteloso. ¿Está segura? Señora Morales, presioné mi palma contra la rodilla vendada, sintiendo el dolor irradiar, completamente segura. Y quiero un reporte completo de cada transferencia de los últimos 5 años. El silencio que siguió fue más pesado que el yeso en mi pierna. Cuando finalmente accedió, mi pecho se aligeró, aunque la culpa se coló rápidamente. El rostro de Xochitl, joven y orgullosa en su ceremonia de bata blanca, destelló ante mí. Entonces creía que el dinero podía cosernos más cerca. Ahora, yo misma estaba cortando esos puntos. La segunda llamada fue más difícil. Javier Vargas, mi abogado por 20 años, respondió con preocupación. Citlali, no deberías estar descansando. Necesito preparar un aviso de desalojo. 24 horas de notificación. Entréguenlo mañana por la mañana, incluso por teléfono. Percibí su titubeo. Eso es duro. Citlali, ¿estás segura? Pensé en las palabras de Xochitl, ¿por qué no eres como mi suegra? Y en la mirada fría de Emiliano, como si yo fuera una obligación en lugar de una madre. Mi voz, aunque tensa, no vaciló. Estoy segura. Ya han tenido suficiente de mi dinero y mi silencio. Javier prometió preparar todo. Cuando colgué, dejé el teléfono en la mesita, mi mano temblando no por debilidad, sino por el peso de la decisión. Por primera vez en años, no estaba facilitando, estaba protegiendo. Afuera, el tráfico de la calle Reforma zumbaba. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que algo sí había cambiado. Para mañana, esa casa ya no sería de ellos. Y yo tampoco lo sería. Paloma llegó la mañana siguiente. Su golpe en la puerta firme y familiar. Había sido mi colega en el Hospital General por décadas. Una mujer que podía leer el dolor antes de que un paciente hablara. Una mirada a mí en esa habitación de arriba, pálida y encorvada sobre mi andadera. Y su boca se tensó. «¿Vienes conmigo?», dijo. Intenté protestar, pero levantó la mano. «Sin peros. No puedes recuperarte en un lugar que te agota». Ella misma empacó mi pequeña maleta, ignorando mis murmullos de disculpa. Para cuando Xochitl y Emiliano regresaron esa noche, yo ya no estaba. San Ángel me recibió con calles tranquilas y la vista de la casa de adobe rojo de Paloma, ordenada y modesta. Me instaló en su mesa de cocina, con una taza de té de manzanilla calentándome las manos. El aroma de limón y miel me envolvió como un consuelo que no había sentido en semanas. «Bebe», ordenó. «Necesitas descansar. No culpas». La observé moverse con facilidad por su cocina, tarareando mientras cortaba fruta. Igual que años atrás, cuando ambas hacíamos turnos dobles y robábamos bocados entre pacientes. No pidió explicaciones, no exigió gratitud. Simplemente me dio espacio. Fue impactante. El contraste. En la casa de Xochitl, cada petición se sentía como una deuda añadida a un libro de cuentas. Aquí, el cuidado fluía libre, sin medidas. Mis ojos ardían y Paloma cruzó la mesa, su mano cálida sobre la mía. «Le diste todo a tu hija», dijo suavemente, «pero a veces todo no es lo que la gente necesita. A veces es solo una excusa para no crecer». Sus palabras calaron más hondo que el té. Me di cuenta entonces de que la generosidad sin límites había sido mi ruina. Paloma no regañó, no tuvo lástima. Solo me recordó verdades que había silenciado por mucho tiempo. Más tarde, cuando me guió a su cuarto de huéspedes, con sábanas frescas y limpias, bromeó ligeramente. «No te preocupes, no te compararé con la suegra de nadie». Reí, el sonido sorprendiéndome incluso a mí. Por primera vez desde la cirugía, me sentí lo suficientemente segura para dejar que el cansancio me venciera, pero la seguridad era temporal. Para la mañana, la retaliación ya había comenzado. No tomó mucho para que Xochitl contraatacara. La segunda mañana en la casa de Paloma, un golpe sacudió la puerta.
Cuando Paloma miró por la mirilla, se volvió hacia mí con una mezcla de enojo e incredulidad. «Tu hija está aquí», susurró, y trajo paramédicos. Me apoyé en mi andadera, el corazón latiendo fuerte mientras Paloma entreabría la puerta, pero dejaba la cadena puesta. La voz de Xochitl se coló, cortante y autoritaria. «Mi madre está confundida y rechaza atención. Necesitamos llevarla a evaluación». La respuesta de Paloma fue de acero sereno. «No está confundida, está descansando y no consiente ser trasladada». Avancé lentamente, cada paso deliberado. Cuando los paramédicos finalmente me vieron, con el cabello peinado, vestida con ropa limpia, de pie, su postura cambió. Uno preguntó, con suavidad: «Señora, ¿puede decirnos su nombre y la fecha de hoy?» «Mi nombre es Citlali Morales. Es miércoles, 10 de junio. Me operaron la rodilla la semana pasada, pero mi mente está perfectamente intacta». El paramédico más joven asintió lentamente, con incomodidad en los ojos. El rostro de Xochitl se encendió. «Está tomando medicamentos fuertes. No sabe lo que dice». Antes de que pudiera responder, otra voz resonó en el pasillo. «Ya es suficiente». Javier Vargas, mi abogado, había llegado, con una carpeta en la mano. «La señora Morales fue evaluada esta mañana por un psiquiatra independiente. Aquí tengo documentación de su plena competencia». Los paramédicos parecieron aliviados. Los labios de Xochitl se apretaron, pero Emiliano apareció detrás de ella, con el traje arrugado y el temperamento subiendo. «¿Crees que congelar nuestras cuentas y desalojarnos te hace una heroína?» Sus ojos se clavaron en mí, ardientes. «Todo lo que has hecho es tirar dinero, hacer que Xochitl sienta que nunca podría valerse por sí misma. Me convertiste en una sombra en mi propio matrimonio». Por un momento, el aguijón de sus palabras cortó más profundo que las comparaciones de Xochitl. Pero luego vi lo que había debajo: resentimiento construido sobre años de dependencia. Mi silencio lo había permitido. Mi generosidad lo había alimentado. Y ahora mi negativa a ceder lo exponía. Los paramédicos se excusaron, claramente renuentes a ser parte del espectáculo. Paloma cerró la puerta con firmeza, sus hombros relajándose solo cuando el pasillo quedó en silencio. Me hundí en la silla junto a la mesa de la cocina, respirando lentamente. La batalla había cambiado, pero estaba lejos de terminar. Para el anochecer, sabía que necesitaría armarme con más que resolución. Esa tarde, Javier extendió una pila ordenada de documentos sobre la mesa del comedor de Paloma. La vista de tantas formas podría haberme abrumado antes, pero ahora me estabilizaba. Estas páginas eran escudos, cada firma un punto más cerrando las heridas que había permitido sangrar por demasiado tiempo. «Empezaremos con la revocación del poder notarial», explicó Javier. «Xochitl lo tiene actualmente. Si cuestionara tu competencia en la corte, esto le daría ventaja». «¿Quieres revocarlo de inmediato?». «Sí», dije, mi voz más firme de lo que sentía. Mi mano tembló ligeramente al firmar, pero una vez que la tinta se secó, exhalé un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Luego vino el poder de atención médica. Xochitl había sido la designada desde que Tomás murió. La ironía de confiarle en mi futuro médico después de lo que había hecho esta semana casi me hizo reír. «Reemplázala», dije. Miré a Paloma, quien se tensó de sorpresa. «¿Lo aceptarías?». Sus ojos se suavizaron. «Por supuesto. Sería un honor». Javier asintió y deslizó el papel hacia mí. Otra firma, otro límite. Finalmente, el testamento. Este pesaba más, pero me obligué a leer cada cláusula. Xochitl y Emiliano fueron despojados del estatus de beneficiarios principales. En cambio, destiné fondos al programa de becas de enfermería del Hospital General. Una forma de honrar a los jóvenes asistentes que había guiado a lo largo de los años. Se establecería un fideicomiso para Emiliano, cuidadosamente protegido para que sus padres nunca pudieran tocarlo. Y para las perlas de mi madre, que siempre asumí serían para Xochitl.
Escribí el nombre de la hija de Carolina Jiménez, ahora estudiando enfermería. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier con suavidad. Lo estoy, respondí, aunque el dolor subió agudo por mi garganta. No era la pérdida del dinero lo que dolía. Era la pérdida del futuro que alguna vez imaginé. La imagen de mi hija atesorando lo que dejaba atrás. Cuando la última página fue firmada, Javier recogió los documentos con eficiencia silenciosa. «Has hecho la parte difícil», dijo. Me recosté, agotada pero extrañamente más ligera. Estos papeles eran más que protecciones legales. Eran prueba de que ya no estaba en venta. Y para el fin de la semana, me recordaría por qué esas protecciones importaban. No esperaba ver a Amalia Vargas tan pronto. Llamó una noche, con un tono cortante pero no cruel. «Citlali, creo que deberíamos hablar. Ya ha habido suficiente alboroto con todo esto». Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la plaza de Coyoacán. Un lugar que no había visitado desde que Xóchitl era estudiante. Amalia llegó con un traje azul impecable, su postura tan recta como su reputación. Pidió un café negro, sin azúcar, sin titubeos. «Imagino que Xóchitl me ha pintado con colores favorecedores», comenzó. «Pero dejemos una cosa clara, nunca les di un solo peso». Sus palabras me sorprendieron. «Ni siquiera para su casa», negó con la cabeza firmemente. «Pidieron», me negué. Emiliano creció sabiendo que mi dinero era mío. Le dije que si quería un cierto estilo de vida, debía ganárselo. Por eso recurrieron a ti. El aguijón de la realización se extendió por mí, mientras yo vaciaba cuentas y vendía tiempo de mi propio cuerpo para allanar el camino de Xóchitl. Amalia había estado construyendo respeto al retener. Pensé que estaba mostrando amor. Admití, mi voz débil. «Quizá lo estabas», dijo, suavizándose ligeramente. «Pero el amor sin límites puede convertirse en algo más. Obligación, resentimiento. No quisiste hacer daño. Sí, Tlali, pero creaste dependencia. Y la dependencia rara vez genera respeto. Miré mi té intacto. Durante años, creí que la generosidad mantendría unida a mi familia. Sin embargo, allí estaba la mujer que Xóchitl consideraba el estándar de oro, que no había dado nada material, pero sin límites que inspiraban estima. La mirada de Amalia se suavizó aún más. «No eres una mujer débil, pero Xóchitl te percibe como tal porque diste demasiado. No es tarde para cambiar eso». Al salir de la cafetería, el aire de junio estaba cargado con el aroma de las bugambilias. Por primera vez, entendí que la comparación que Xóchitl me lanzó nunca fue sobre quién dio más. Era sobre quién se negó a ser despojada. Para cuando llegué al coche de Paloma, supe que la próxima confrontación con mi hija no podía posponerse. Xóchitl aceptó reunirse conmigo en mi departamento. Un terreno neutral lejos de la presencia constante de Paloma y las interrupciones de Emiliano. Llegó con la mandíbula tensa, el abrigo colgado en un brazo como si tuviera un lugar más importante donde estar. Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotras más pesado que cualquier yeso. Finalmente, habló. «¿Sabes cómo se sintió crecer a tu sombra? Todos en el Hospital General te adoraban. Pacientes, enfermeras, incluso doctores. Y luego en casa, cada cuenta pagada, cada problema resuelto por ti. Nunca pude respirar sin sentir que te debía algo». Sus palabras cortaron hondo, aunque traían una extraña claridad. Pensé que estaba ayudando, dije quedamente. Era la única forma que conocía de mostrar amor. Mi propia madre no tenía nada que dar. Me prometí que mi hija nunca pasaría necesidades. Los ojos de Xóchitl destellaron, pero cada cheque, cada enganche, cada regalo tenía hilos. ¿Crees que no recuerdo las miradas, la forma en que me recordabas quién hizo posible la escuela de medicina? ¿Quién compró la casa? No era amor, mamá. Era control disfrazado de generosidad. Dejé que la acusación flotara en el aire. Parte de mí quería protestar, explicar que recordarle había venido del agotamiento, no de la malicia.
pero otra parte sabía que no estaba del todo equivocada. Quería que estuviera segura, susurré. No me di cuenta de que la seguridad puede sentirse como una jaula. Sus hombros se hundieron ligeramente, aunque sus ojos seguían afilados. Ahora lo has recuperado todo. Las cuentas, la casa, incluso el testamento. Tal vez es justo. Tal vez necesitabas probar que podías detenernos. Pero no pretendas que se trata de amor ahora. Se trata de poder. Junté las manos en mi regazo. El silencio entre nosotras, crudo y honesto. No nos habíamos reconciliado, pero por primera vez, nada estaba oculto. Cuando se fue, la puerta se cerró con una finalidad que me dijo que el próximo capítulo de esta batalla no se libraría solo con palabras. El centro de rehabilitación Bosques de las Lomas se convirtió en mi santuario. Los pasillos estaban llenos de rostros que alguna vez conocí como colegas. Ahora sonriéndome no con lástima, sino con respeto. Cada mañana avanzaba en la terapia, con sudor goteando mientras doblaba y estiraba mi rodilla. El dolor ya no era algo que soportar por otros. Era algo que conquistar para mí misma. Cuando me dieron de alta, sorprendí incluso a Paloma al solicitar un puesto de medio tiempo en el Hospital General. El departamento de atención a pacientes me recibió como si nunca me hubiera ido, sentada frente a pacientes y sus familias, guiándolos a través de trámites y procedimientos. Sentí una renovación silenciosa. Mi valor no se medía por lo que regalaba, sino por la claridad que podía ofrecer. Por las noches, escribía cartas a los primeros estudiantes de enfermería que recibirían becas del fondo que había establecido. En cada una, les recordaba que la resiliencia y la compasión importaban más que el prestigio. Para el fideicomiso de Emiliano, establecí reglas que exigían trabajo y responsabilidad, calificaciones que mantener. Horas de servicio comunitario registradas. La oportunidad sería suya, pero el privilegio no. Una noche, revisando una caja de papeles que había evitado desde que Tomás murió, encontré su diario. Entre páginas de letra pulcra, una línea parecía escrita para este momento. No puedes comprar respeto, solo ganarlo. Tracé las palabras con mi dedo, las lágrimas resbalando por mi mejilla. Durante años había intentado comprar amor, confundiéndolo con respeto. Ahora, tardíamente, comenzaba a vivir según la verdad que él siempre supo. Cerré el diario, sintiendo un peso levantarse. Mañana volvería a entrar en mi departamento, no como alguien disminuida, sino como alguien lista para mantenerse en sus propios términos. El día que salí de Bosques de las Lomas, el sol se inclinaba sobre Polanco, haciendo que las fachadas de ladrillo brillaran. Paloma insistió en llevar mi maleta, pero me negué, con solo un bastón para equilibrarme. Subí los escalones de mi departamento sin ayuda. Cada paso era lento, deliberado, pero mío. Dentro, el aire llevaba el aroma familiar de lustre para madera y sobres de lavanda que había guardado en los cajones meses antes. El hogar nunca se había sentido tanto como una victoria. Mientras me acomodaba en el sofá, Emiliano apareció desde el pasillo, con una mochila a sus pies. Abuela dijo, casi tímido, ¿te importa si me quedo aquí este verano? Necesito espacio, lejos de ellos. Estudié su rostro, la vacilación, el anhelo y asentí. Por supuesto, siempre tendrás un lugar conmigo. El alivio inundó sus facciones, y en ese momento entendí que un legado diferente ya había comenzado. Esa noche, mientras desempacábamos víveres juntos, mi teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de Xochitl Café. Alguna vez, las palabras eran cautelosas, sin acusaciones. No una disculpa, no un perdón, pero algo que dejaba espacio para respirar. Miré la pantalla y luego la dejé a un lado. Por primera vez, no sentí urgencia por responder. El ritmo de las ollas chocando en el fregadero. Emiliano tarareando bajito. La tranquila satisfacción de estar en mi propia cocina, todo hablaba más alto que su mensaje. Había regresado a mi departamento con mis propias piernas y viviría aquí en mis propios términos.
Mañana traería decisiones, pero esta noche la paz era suficiente.